Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola Alejandra, hay un eco, no sé, espero que no, que hay un eco, pero en fin, ah, vamos a probar el sonido, en todo caso. Sobre todo, Hola, ¿escuchan a mí? Es Maeve de Washington. sí, Te escucho escuchamos bien, Maime, te escucho mejor a ti que a Carlos. Ya, yo también. ya. Hola, Carlos. Hola May, ahora no sé si me Es, escuchan bien. sí, Ya, perfecto. Entonces, ya, nos queda un minuto, esperamos. Edgar también ha probado bien su sonido, no sé si puede, ¿está Adeli o no está Adeli? Todavía no está, ¿no? Era solo para probar el sonido de Adeli. No la veo conectada. Y no sé si podemos probar el sonido de Javier. Hola Carlos, buenos días con todos y todas. Sí, pero hola Javier, perfecto, no hay problema. Está A él bien. se le escucha perfecto. Sí, hola, Javier. hola. Sí, solo esperamos entonces después que se conecte a él y esperemos que no haya interferencias en su sonido. Ricardo está. Sí está, ya lo probamos. Ok, son las 9, así que podríamos comenzar. A ver, déjenme ver. Vamos a dar unos minutos para que Adel se conecte, sobre todo porque es importante que ella pues, escuche la presentación, que estoy segura que conoce de todas maneras, pero para que pueda hacer los comentarios. De repente podemos consultar, ella la debe haber visto. El tema es que el webinar es de 9 a 10 y son de 1 hora y ustedes son 4, así que ya no solemos comenzar a la hora, ¿no? Por ese motivo. Si ella no está para comenzar los comentarios, podría comenzar a Javier y, o sea, solemos hacer eso. Porque la gente se programa por 1 hora nada más. Carlos, entonces quieres que yo empiece. No, pues, le acabo de enviar un mensaje a David y Ok, quien, quien comienza es Maeve, ¿no? Entonces, vamos a. Y la primera comentarista era David, pero si ella no quiere verlo, le podrías comenzar tú. Ya como son las 9 y para no hacer esperar al público, podríamos comenzar. Voy a entonces hacer la presentación. Carlos, muy Ok, difícil de escuchar a ti. ya, está bien. He estado, creo, he estado obstruyendo. Voy a hablar más claramente. Ahora, ¿se me escucha bien? Mejor. Sí, Ya, ya, ok. Tal vez pues podemos dejar a Deli para ser la última comentarista, ¿no? La otra idea es enviar un correo a su secretaria, que está copiada en nuestras correspondencias, en la última. ya. Eh, ya, yo acabo de enviar un correo a su secretaria, ¿cómo se llama? Sí, estaban confirmados, hablé con ellos ayer. Ya, perfecto.
que haya problema. Voy a enviar también tu presentación a Adeli, circularla por si ella no la hubiera visto, para que sepa un poco de qué estás hablando, en caso de que no la haya visto. Ok. Ahora, Carlos, Carlos, no se puede yo escuchar. creo que el problema de Carlos, el problema de que no te escuchamos no es el volumen, yo creo que es un problema de que hay como una interferencia, no sé, aquí tampoco se escucha bien. ya, a ver, déjenme ver. Pues, buenos días a todas y todos. Comenzamos la sesión, la prevención de VIH bajo la lupa, un análisis del avance de la implementación de la prevención combinada de VIH en América Latina y el Caribe desde la perspectiva del sector salud. El 1 de diciembre, la OPS, en colaboración con UNOCIDA, lanzó un análisis sobre la situación de la adopción de políticas y la implementación de la prevención combinada de VIH en América Latina y el Caribe. Este fue un esfuerzo para monitorear el progreso hacia los objetivos de prevención de VIH como parte del compromiso de los gobiernos de América Latina y el Caribe para terminar con la epidemia de SIDA para el año 2030 y analizar los logros y desafíos de la prevención de la infección por VIH en el sector salud de la región, centrándose en las poblaciones clave. El informe se basó en una compilación de información publicada y recopilación de datos adicionales a través de cuestionarios, así como consultas virtuales y presenciales con países y organizaciones de la sociedad civil. Este informe fue particularmente relevante y oportuno, porque la cantidad de nuevos casos de VIH en América Latina y el Caribe es la misma que en el 2010, es decir, aproximadamente 120.000 nuevas infecciones por año. Se estima que el número de nuevas infecciones en hombres adultos ha aumentado entre 2010 y 2016. Por ello, en este webinar se ha programado una presentación sobre este informe, la cual estará a cargo de Melo y comentada por Adeli Benzaquén del programa de SIDA de Brasil, Javier Urcade de Quiropred y Edgar Carrasco de la Oficina Regional de UNOCIDA. Nate Melo comenzó su carrera en salud pública en el año 98 y ha trabajado en varias organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Salud del Brasil también. Su currículum es amplio y está en la invitación. En el 2015, Nate se unió a la OPS para apoyar la validación de la eliminación de la transmisión infantil de VIH y sífilis en América. En julio del 2017 fue nombrada asesora regional para la prevención de VIH y hará la presentación inicial y luego tendremos los comentarios de Adeli Benzaquén, que es graduada en medicina de la Universidad Federal de Amazonas, también con un currículum amplio. Por tiempo no voy a leer los currículos detallados de cada quien, pero actualmente es la directora del programa de SIDA ITS de Brasil. Javier Urcade, también ampliamente conocido, comunicador social y periodista, y lleva 30 años trabajando en la respuesta de VIH en América Latina y el Caribe. Presidente de la Junta de Directores de la Red Global de Personas con VIH, miembro de la Delegación de América Latina en el Fondo Mundial, y actualmente editor del equipo de corresponsales clave y cuidador de Quiropred. En tercer lugar, comentarios de Edgar Carrasco,
actualmente miembro del equipo de apoyo de SIDA para América Latina y el Caribe, abogado, ¿no? Con amplia experiencia en varias organizaciones en Venezuela, ONUCIDA en Venezuela y actualmente ahí en ONUCIDA regional. Creo que ahí me quedan las presentaciones para dejarles tiempo a ustedes para hablar. Entonces pasaríamos a la primera presentación, la presentación de la audiencia. Buenos días a todos y todas. Carlos, ¿va a compartir mi pantalla o va a ser de ustedes? Comparte tu pantalla, por favor. Comparte tu pantalla y administra tu propio PowerPoint. ¿Pueden ver? Sí, excelente. Sí, claro. Sí, excelente. Se puede ver entonces, ¿ya? Sí, excelente. Ok, muy bien. Entonces, buenos días a todos y todas. Quería, en primer lugar, agradecer a Carlos por patrocinar este webinario de NEMOS y invitar a la OPS a presentar esa publicación que se realizó en asociación con ONUCIDA. Fue lanzada en diciembre, el 1 de diciembre del año pasado. Entonces van a escuchar un portuñol, perdón si alguna palabra en portugués se mezcla ahí, ¿no? Ok, como todos sabemos, en los países de nivel mundial, pero también de nuestra región, se comprometieron con una serie de metas, entre ellas metas específicas para prevención al VIH dentro del enfoque de prevención combinada, durante el foro que ocurrió en Brasil en 2015. Entonces, ¿a dónde estamos con estas metas, no? En América Latina, la estimativa del número de personas que están adquiriendo el VIH permanece estable desde 2010. No hubo cambios de manera general, entonces en torno de 120,000 personas por año. La meta que se acordó basado en los datos de 2010 fueron una reducción de 75% para 2020. Estamos casi ahí con los mismos 120,000 casos. Deberíamos estar a reducirlas para 30,000. La situación de Caribe es un poco peculiar porque si se suman los hombres y mujeres, están también estables, pero la característica de epidemia es diferente, bastante diferente por sexo. También si miramos los jóvenes de 15 a 24 años, que parte de una de las metas también es específica para los jóvenes, la reducción está solamente en un 5% desde 2010. Claro que estas cifras esconden diferencias entre países, ¿no? Eso no vamos a mirarlo ahora. Pero también sabemos que las nuevas infecciones afectan desproporcionadamente a algunos grupos de poblaciones clave, proporcional al número de estas poblaciones estimadas, ¿no? Y la lupa en esta publicación enfocamos principalmente en los más afectados, los gays y otros HCH, trabajadoras sexuales y personas trans. Entonces, ¿cómo se dio la parte metodológica para elaboración de esta publicación? Aquí quería hacer un agradecimiento especial a Javier Urcade, que fue parte esencial de la colecta de información, análisis y escrita de esta publicación juntamente con nosotros. Entonces,
existieron 12 consultas nacionales de naturaleza cualitativa, presenciales y algunas veces virtuales, con representantes de programas nacionales, sociedad civil y personas que viven con VIH. También 28 países contestaron un cuestionario estructurado sobre intervenciones específicas sobre prevención para el sector salud. También utilizamos datos que los países reportan en la plataforma global para monitoreo de SIDA de ONU-SIDA. ¿Y qué encontramos entonces en términos de resultado? Dentro del marco conceptual de la prevención combinada, la OMS ha recomendado un conjunto de intervenciones esenciales para el sector salud, focando en poblaciones clave. En ese sentido, pensando entonces en este paquete de intervenciones, lo que tenemos en nuestra región es que solamente Brasil, en América Latina, y las Bahamas, y más recientemente ahora Barbados, eso fue después que publicamos la lupa, están ofreciendo un paquete completo de intervenciones biomédicas de alto impacto, conforme recomendado por la OMS. Analizando esas medidas de prevención desde el punto de vista de adopción de políticas y provisión de servicios por el sector de la salud, encontramos brechas, ¿no?, en las políticas, como por ejemplo, pueden ver en, ¿qué color es esa? En morado, no sé, es la PrEP, por ejemplo. Solamente 6% de los países ofertando PrEP en 2017, en cuanto que uns 40% ofreciendo la profilaxis post-exposición, la PEP, eso para las 3 poblaciones, incluyendo el contexto de relaciones consentidas accidentales. Todas tienen la PEP para accidentes laborales o violencia sexual. Pero el tercer elemento recomendado por la OMS, solamente 40% de los países. Y como ya sabemos, aunque sea bastante superior a las otras regiones, el tratamiento antirretroviral para todos, aunque está por menos de la mitad de los 45% para esas poblaciones. Entonces, analizando un poco más detalladamente cada una de estas intervenciones recomendadas. Nos queda claro, si miramos la parte de diagnóstico, que hay varias oportunidades perdidas para diagnosticar a las personas, ¿no?, con VIH. Aunque tuvimos un aumento ligero en la porcentaje de personas que conocen su estado serológico del último año, de 15 a 16, el último año de información disponible, tanto el Caribe como América Latina, continuamos con un CD4 basal que no cambia en los últimos 4 años. El CD4 basal es mayor la situación es peor entre hombres que entre mujeres, ya como esperamos por cuestión de prenatal. Y dentro de esas múltiples oportunidades perdidas, la lupa he analizado algunas en particular. Entonces, para la ampliación de la cobertura del diagnóstico, el autotest, por ejemplo, solamente 5 de los 32 países, que son los 20%, la tienen disponible. Sin embargo, por ahora, los que tienen, todas están por encargo enteramente del usuario, son gastos de bolsillo, ¿no? Pocos países permiten que la prueba sea administrada por proveedores capacitados que no sean profesionales de salud, aunque ahora hay requisito de consentimiento informado por escrito para hacer la prueba en varios de nuestros países. Es largo el tiempo de consejería pre-prueba, que ahora la OMS se llama de una información pre-prueba, no tanto el modelo antiguo que tuvimos con consejería. Y 60% de los países de la región, aunque ahora no permiten la prueba de forma autónoma por
personas con menos de 18 años de edad. Esto es bastante serio, ¿no? También encontramos una necesidad de revisar y actualizar los algoritmos de diagnóstico a partir de la recomendación de la OMS para optimizar y reducir el tiempo de espera de un confirmatorio. También la falta de integración de servicios con otras pérdidas de oportunidad para diagnóstico y vinculación a las personas. Ahora, por ejemplo, con la prueba rápida dual precalificada por la OMS, casi no se utiliza en la región. Y sabemos que algunos países están empezando a planificarla, como Brasil. El otro resultado referente a las ITS, aunque sabemos que hace décadas, ¿no?, que la fuerte asociación entre ITS e infección por VIH, no es sorpresa que 35% de los países no ofrecen la prueba de sífilis y otras ITS cuando se ofrece la prueba de VIH al mismo tiempo. Y ahí que es una oportunidad muy interesante para la prueba dual. Solamente, mismo en términos de las pruebas rápidas, como pensamos, solamente 42% de los países utilizan prueba rápida de sífilis en mensaje para poblaciones clave. Y no todos tienen la búsqueda de activa de datos, ¿no?, de las pruebas que tienen una ITS. Aunque el otro punto que es bastante esencial en términos de mirar las ITS, que es la resistencia a los antimicrobianos del gonococos, sabemos que la resistencia está aumentando rápidamente en los últimos años. Estamos teniendo cada vez menos opciones terapéuticas. El gonococo está sonando como un superbug, ¿no? Y aunque en esta situación, un tercio de nuestros países están realizando vigilancia de resistencia a los antimicrobianos. Más serio es que menos de 10% de nuestros países están utilizando esquemas de tratamiento están recomendados por la OMS para aquellos países que no hacen la vigilancia para informar tratamiento. También estamos viendo en nuestra región un aumento sostenido de 35% de aislamientos en 2009 a 62% en 2015 de resistencia a ciprofloxacina. Cuando miramos entonces los condones, no encontramos un aumento deseable conforme las metas que se acordaron en el encuentro del Rio, especialmente en HSH, aunque la mediana de la información disponible de países sea bastante alta para mujeres trabajadoras sexuales que están prácticamente ya atingiendo las metas y mujeres trans. Para HCH a un espacio aunque bastante grande para mejorar, ¿no? También sabemos que solamente un tercio de los países de América Latina prefirieron comprar los condones con recursos nacionales. La mayoría, aunque estén disponibles en todos los países, esos recursos están viniendo de fondos externos. Y también sabemos en estas consultas con sociedad civil que se sienten que la cantidad de preservativos, especialmente los lubricantes, no son suficientes. En relación a PrEP, a pesar de la OMS, ha emitido una recomendación fuerte y de alta calidad de evidencia, la oferta de PrEP en la región es muy limitada. Tenemos hasta ahora 3 países que la incorporaron, que son los mismos 3, que tienen el paquete completo de prevención.
en Brasil, en el Caribe, Barbados y Bahamas, más recientemente Barbados. Tenemos 8 que están planificando proyectos demostrativos o empezando con esos proyectos demostrativos. Otros 5 que utilizan la PrEP para parejas sorodiscordantes. Y hay algunas iniciativas muy puntuales de oferta de PrEP por la sociedad civil, como en Ecuador, Guatemala, Paraguay o República Dominicana, o en clínicas privadas, ¿no? La barrera, una de las principales barreras continúa siendo el desconocimiento entre los diversos actores del sector, tanto del gobierno como parte de sociedad civil, en relación a la PrEP, incluyendo, por ejemplo, por parte de gobiernos, eso te hemos visto mucho, es que para aquellos países que pueden comprar PrEP a través del Fondo Estratégico de la OMS, que el precio del genérico precalificado es menos de $8 por persona por mes. En algunos contextos esto es más barato que los condones, ¿no? También quería aprovechar la oportunidad para decir que la OMS es lanzado un kit para implementación de la PrEP, que ahora estamos traduciendo para el español, que va a ser lanzado aún este año. Y junto con esto también un app para celulares, y más a tardar el final de año, tal vez comienzo del próximo año, algún de estos módulos como cursos virtuales a través del campus virtual de la UPS. En relación, a pesar de la lupa, ¿no? Analizar medidas de prevención del punto de vista de la adopción de políticas y provisión de servicios por el sector de la salud, dada la gran importancia del componente estructural de la prevención combinada, está incluida también en la publicación, como parte de un análisis más resumido de este componente. Aquí en este webinario, ese tema será discutido un poco más por nuestro colega de ONUCIDA. Pero centrándose en algunos de los aspectos legales, por ejemplo, sabemos, informado por países, que aunque ahora tenemos 10 países distribuidos en Caribe y América Latina, en que con leyes que criminalizan la transmisión, no revelación o exposición al VIH, y otros 7 países que han promulgado otras leyes penales al respecto de la transmisión, que también se crean barreras importantes al acceso y la retención en servicios. Aunque tenemos ahora 5 países del Caribe que informan criminalizar relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, 10 países que consideran el trabajo sexual un acto criminal, y continuamos mirando, teniendo noticias que no paran de mujeres transgéneros víctimas de crímenes de odio en la América Latina, en el Caribe también, creando barreras muy importantes a ese grupo de ascender a los servicios. El otro punto que la publicación mira son la parte de sustentabilidad financiera de las intervenciones de prevención al VIH. En términos de, esto aquí se puede dar una mirada cómo están con los países, pero que vemos en Latinoamérica y Caribe, la cobertura de intervenciones de prevención es muy limitada, dependen de fondos externos, casi todos, 82% de los países dependen de fondos externos para las acciones de prevención destinadas a poblaciones clave. Es así también como destinan recursos financieros insuficientes, en torno de un 60%, a organizaciones de sociedad civil, que son las que de manera muy efectiva logran alcanzar los grupos que más necesitan.
Muchas veces esos recursos se dan de forma de provisión de insumos, no se ha cuantificado en la cantidad financiada. Entonces, como conclusiones y recomendaciones de este informe. En la cobertura de intervenciones de prevención, ya como sabemos, es limitada, lo que genera buenas prácticas. Tenemos muchos ejemplos de buenas prácticas, pero poco impacto en la trayectoria de la epidemia, en disminuir el número de nuevas infecciones. Eso asociado a un enfoque de la prevención combinada, aunque ahora poco incorporada en el trabajo tanto de las instituciones como por parte de la sociedad civil. No incorporando todas las recomendaciones de la OMS basadas en evidencia, como PrEP, como APEP, para relaciones sexuales consentidas accidentales, el diagnóstico y tratamiento adecuado de las ITS, el tratamiento para todos, así como otros modelos comprobados para ampliar la cobertura de testeo y hacerlo más accesible y amigable a las poblaciones clave. Sabemos que en LAC existe un fuerte liderazgo de los gobiernos y sociedad civil para llegar a este compromiso de terminar con el SIDA, pero sabemos que queda mucho hacer y tenemos que hacerlo más rápidamente, incluyendo mejorar la situación, las barreras de acceso por los grupos de población clave y la calidad de atención en los centros de salud. Entonces, con esto termino esta mirada de la lupa de la publicación. Ella está disponible en el sitio web de la OPS y DonoSIDA, que ahí lo tienen, y esperamos que tengan la oportunidad de bajarla y leerla detalladamente. Y aprovechar para implementar las acciones y las recomendaciones en este informe. Entonces, gracias a todos. Paro de compartir mi pantalla, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Muy obrigado, Melita. Muchas gracias. Y recuerdo al público que tenemos... ¿escuchan, no? Carlos, no se escucha. No se me escucha. Ya. Ahora sí. Está dando las gracias, Maeve. Sí, muchas gracias. Les recuerdo a todos que tenemos, estamos grabando esta presentación, la vamos a difundir después. No sé si está ahí, porque no la veo por dónde. Es posible que esté Carlos, no se escucha absolutamente nada de lo que estás diciendo. Si pudieras escribirlo, yo lo puedo decir en voz alta y ser tu traductora. Para todos los que están conectados, no se escucha bien el audio de Carlos Cáceres de la Universidad Cayetano Heredia, pero él está ahí conectado y planteaba, me pareció plantear que continuáramos con la presentación. Adel, ¿estás conectada? ¿Nos escuchas, Adel? La verdad es que yo no la veo en la lista de participantes, Carlos, Adel. He tratado de escanear, no veo programa de VIH de Brasil y no la veo a ella con su nombre en el paneo que estoy haciendo de los participantes. Entonces procedamos con Javier. Javier, por favor. Entonces, Javier, por favor, para que... Alejandra, el Adeli es este que está escrito... ¿Me escuchan bien? Ok, voy a empezar yo con la presentación y después se van acomodando, ¿ok? Ok. Gracias. Bueno, supongo que me escuchan bien.
Gracias por la invitación a la presentación. La mía va a ser bastante breve, primero porque estamos mal de tiempo y después porque muchas de las cosas que dijo Maeve reflejan un poco lo que iba a presentar yo. Hay mucho ruido de fondo. Me parece que Carlos, es tu micrófono, si lo puedes cerrar. Carlos, puedes cerrar tu micrófono porque hace mucho ruido. Ok, ahí está. Bueno, una de las cuestiones, la idea de mi presentación en este webinario, que va a ser breve, tiene que ver un poco con las cuestiones que se están planteando los integrantes de la sociedad civil, que es una categoría muy amplia, diferentes actores en la sociedad civil, redes, grupos de población clave, que están trabajando o entrándole al tema de la profilaxis preexposición. Pero debemos contextualizar un poco este debate, que ha sido un poco accidentado, si se quiere, el último año, en términos de que no tenemos mucha información, o no tenemos acceso a la información muchas veces en la sociedad civil sobre la eficacia de lo que llamaríamos la prevención tradicional, ¿no? Lo que normalmente vemos es el impacto de la mala abordaje de la prevención. Vemos que los números de nuevas infecciones están estabilizados o incluso en algunos países se han subido un poquito. Entonces, eso es un resultado de impacto que se mide una vez al año en algunos casos o cada 4 o 5 años en algunos casos, y lo que nos enteramos que no nos está yendo tan bien no estamos obteniendo los resultados de prevención que necesitamos. Por darles un ejemplo, estabilizar la curva de transmisión en un país como Argentina significa que todos los años van a resultar 5.000 personas VIH positivas o se van a diagnosticar 5.000 nuevas personas. Es mucha gente, es una barbarie, ¿no? Que todavía pensemos que en un país como Argentina o como cualquiera de los otros países de la región, 1.000, 2.000, 3.000 o 7.000 personas resultan VIH positivas todos los años. Eso es una muy mala señal. Y aun cuando hay mucha ciencia de la prevención, la sociedad civil no tenemos acceso a esa ciencia y muchas veces tampoco leemos los informes de Naciones Unidas, de ONUCIDA, de OPS, para ver qué es lo que está pasando y hacernos cargo nosotros también como sociedad civil que la prevención no estaría funcionando. Y por supuesto que tenemos un conflicto de interés, porque la primera respuesta que escuchamos por parte de nosotros mismos como sociedad civil es que, bueno, no bajan las nuevas infecciones porque no hay suficientes condones, lo cual es difícil de contradecir. No hay suficientes condones, eso es un hecho cierto. La gente no se está realizando suficientemente la prueba, también es cierto. No hay suficiente acceso al tratamiento antirretroviral, también es cierto. Pero esas son variables, hasta si quieren son insumos, que aun cuando llenáramos de esa cantidad de insumos, preservativos, condones, pruebas rápidas, tratamiento antirretroviral, en determinados lugares de nuestros países, nosotros sabemos, sociedad civil, por ejemplo, que no necesariamente la gente va a venir y formar una fila en la puerta de nuestra organización para retirar esos condones, esos lubricantes o hacerse las pruebas rápidas. Por eso muchas organizaciones salen extramuro y andan en los parques, en las zonas candentes, en los lugares de encuentro, para tratar de movilizar más población clave para que conozca su serología, etc. La realidad es que si vemos algunos países que han hecho estudios en tamaño significativo, recientemente había un estudio de España, donde entre 4 y 5 de cada 10 personas han reportado el uso no consistente del preservativo o condón. Es decir, casi la mitad de la gente no estaría usando en forma adecuada dentro de las poblaciones claves el condón. Bueno, uno puede decir, ese es un problema de los españoles. Yo creo que el problema de los españoles es que tienen los recursos y por ahí la decisión política de medir esa cuestión. Entonces podemos asumir que probablemente hay un número significativo de personas en nuestros países, en nuestra región, en nuestras poblaciones, que estarían enfrentando esta cuestión de no uso del condón. Que básicamente lo que pasa es que la mayoría, si ustedes leen la lupa que nos presentó Maeve, van a ver que muchos países tienen datos viejos, o sea, y esto es entendible, no es una crítica. Cuesta muy caro hacer estudios de uso de preservativo, comportamentales, de incidencia, de prevalencia, y hay países que hace años que no hacen uno y siguen reportando los mismos datos todos los años. Aún así, debemos ser honestos y sinceros que si hoy nos sentamos, incluso en la privacidad de
un consultorio, una oficina de nuestra ONG, de nuestra organización de base, y le preguntamos a una persona gay o un HCH, una persona trans, una trabajadora sexual, si usa preservativo, todos nos van a responder que sí, porque ahí entra la cuestión de la espiral del silencio. Yo creo para explicar un concepto hay un ruido de fondo terrible. Para explicar un concepto bastante complejo de la comunicación y el comportamiento humano, la espiral del silencio es: nadie va a votar los candidatos de derecha en las elecciones y uno hace una encuesta de boca de urna y todos dicen que votaron al candidato más progresista, pero después cuando se cuentan los votos uno se da cuenta que la gente normalmente no comparte algo que considera que es vergonzoso o culpógeno. Entonces hay mucha gente que nos dice a nosotros cuando salimos a la calle y hacemos talleres y charla de pares que estarían utilizando preservativos, pero la realidad es que no. Y no es una realidad que porque se me ocurre a mí. Hay datos sobre prevalencia de ITS mucho antes que se hablara de la PrEP hace unos años y los datos sobre nuevas infecciones que demuestran que el uso de condón es bastante bajo, ¿no? Obviamente esto está la cuestión del prejuicio. A veces no hace falta cuando un colega nuestro resulta VIH positivo o confiesa, entre comillas, usa a propósito la palabra, que no estaría usando preservativos, nosotros normalmente no lo retamos, no lo castigamos, no somos su papá, tratamos de entender y hablar con esa persona y contenerla. Pero la persona piensa que va a ser juzgada. Y algunos de nosotros sin querer también, cuando alargamos mensajes al público sobre la responsabilidad del uso del preservativo, somos un poco prejuiciosos, ¿no? Estamos haciendo comentarios que pueden generar culpa. Igual hay muy mala calidad de los condones que se distribuyen en algunos sistemas públicos, no todos, hay poco lubricante, y no hay consenso sobre lo que es un paquete de prevención combinada, ¿no? O sea que eso tampoco ayuda. Mucho se habla sobre la medicalización del VIH, y es esta noción de por qué vamos a obligar a personas que no tienen VIH a tomar pastillas, ¿no? Y esto también está basado en que, bueno, hay un subtexto donde, bueno, el VIH ya no es una cosa tan terrible ni tan grave porque al fin y al cabo es tratable. Y nosotros también tenemos que comunicar a las personas que ya estamos todos muy medicalizados y que siempre es mejor tener una persona viviendo sin VIH que con VIH. Porque la vida de una persona con VIH, les puedo dar fe, después de 20 años de tomar tratamiento antirretroviral, es altamente medicalizada. Y por supuesto tiene que ver con este argumento totalmente cierto, que la PrEP en ninguna de sus formas evita la transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Pero una de las cosas que revolucionó la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en la historia de la humanidad y en la historia de las mujeres hace varias décadas fue la introducción de los anticonceptivos por vía oral. Y la verdad es que los anticonceptivos por vía oral ni en esa época ni ahora previenen las ITS, tampoco el VIH. Entonces, no le pidamos a la PrEP, que es específicamente en este caso un mecanismo para prevenir la transmisión, la exposición al VIH, que resuelva los otros males del mundo. Obviamente, por eso nuestros mensajes tienen que venir acompañados con la promoción del uso del preservativo, del lubricante, etcétera. Pero aquella persona que ya decidió y que nosotros no hay nada que podamos hacer o decir para que cambie en tener relaciones sexuales sin preservativo o no es una decisión consciente en todo caso, es bueno que también tenga la PrEP como recurso. Y me parece que es bueno preguntarle a la gente de pie. Muchas veces estas discusiones en los webinarios, acá ahora y en otras reuniones y talleres, las hacemos entre comillas los que somos líderes, los que estamos más informados. Los estudios muestran que si la PrEP fuera gratis, más del 95% de las poblaciones claves en una muestra representativa que han sido consultadas estarían a favor o lo tomarían. Es una muestra representativa en varios países. Y pagando un monto razonable, subsidiado, bajaría un poco el porcentaje. Entonces, ahí hay un grupo muy importante de población clave que nos ha dicho claramente en una muestra representativa que quizás difiere de la opinión de algunos líderes. Y el otro punto tiene que ver con el derecho al acceso. La PrEP ya llegó para quedarse. Lo que pasa es que en realidad la mayoría de las personas que toman PrEP en América Latina y el Caribe son de clase media alta, que tienen altos recursos, que viajan, que tienen amigos en el exterior, que pueden recibir los medicamentos, que los pueden comprar en Internet, es decir, que están haciendo uso de la PrEP en forma, como se dice en inglés, in the wild, sin control médico. Eso tiene un efecto potencialmente negativo, porque la PrEP tiene que ser
controlada dentro de un esquema en el que se incluyen pruebas, etcétera. Me parece que entonces la PrEP se plantea no solo como una herramienta eficaz para reducir el caso de nuevas infecciones, la transmisión del VIH, pero para mí los programas estatales que están, como en el caso de Brasil, proveyendo y que van a proveer en el futuro en América Latina, la PrEP para las personas que no tienen recursos es una cuestión de equidad, es reducir la inequidad. Por supuesto, vienen nuevas formas de usar la PrEP. Hemos visto en la última conferencia de CROI avances y vamos a ver en la conferencia internacional de SIDA en Ámsterdam sobre anillos vaginales y otras formas de aplicar la PrEP, pero la realidad es que en América Latina, que recién está dando sus pasitos de bebé con el tema de la PrEP, lo que va a haber por mucho tiempo seguramente accesible a costo y demás van a ser las pastillas. Obviamente las pastillas plantean una toxicidad en algunos casos mínimos y en otros casos obviamente la adherencia. Pero la verdad es que la tecnología siempre más vieja es la más accesible, pero mientras tanto nosotros por ahí estamos perdiendo mucho tiempo en dando una discusión que no va hacia ningún lado, cuando en otros lados ya están pensando en anillos vaginales para mujeres en riesgo sustancial en, por ejemplo, países de África. Concluyendo, me parece que tenemos más evidencia sobre el impacto de la PrEP en la última conferencia súper técnica como es la CROI y vamos a ver muchísimo, vamos a estar aburridos de escuchar presentaciones de estudios avanzados sobre la PrEP en la conferencia internacional en Ámsterdam. Lo interesante es que lo que vamos a seguir viendo es cómo se ha reducido y se sostiene reducida la transmisión del VIH en ciudades, algunas de Estados Unidos, otras de Europa, donde ha bajado en algunos casos la prevalencia del VIH en gays, HSH y personas trans de 10, 20, 30%. Si eso no es alto impacto, no sé qué estábamos esperando un poco para considerar esa opción. Pensar y discutir si más allá de nosotros y nuestras posiciones personales, si realmente la gente la quiere, y eso es un diálogo que nosotros podemos hacer en nuestro grupo, en nuestra organización, o seguir haciendo estudios de aceptabilidad, pero que el estudio de aceptabilidad no frene que la PrEP se empiece a utilizar. Porque yo veo que en América Latina hay una epidemia de querer hacer los propios estudios y de alguna manera me suena casi como una táctica para demorar la implementación de la PrEP. Mientras tanto, la PrEP no va a afectar el uso de condones, pues ya sabemos que hay un problema con el uso de condones, que debemos asumirlo como parte de la prevención combinada. Nadie está proponiendo PrEP como un abordaje único, sino PrEP y uso de condones y lubricantes forman todo parte de un mismo paquete. Obviamente tenemos que discutir, y Maeve hizo una muy buena señalización sobre eso, el tema de las ITS. No es un tema menor, pero eso no debiera frenar que la gente pudiera acceder a la ciencia para mantenerse VIH negativa. El tema del acceso a la inequidad, que haya más y mejores opciones y que en el futuro las personas pudieran acceder al PrEP inyectable, etcétera, y no seguir por una década tomando pastillas. Y finalmente todos decidimos un poco qué es lo que va a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Me imagino que nuestro querido Carlos está tratando de batallar con el sonido. Carlos, ¿nos estás escuchando? ¿Puedes escribir en el chat? Sí, ahora nos representa al Ministerio de Brasil, Gil Casimiro. Olá, buenos dias. Eu vou falar em português, né? Mi espanhol es muy malo, peço perdão a todos os colegas, e sei também que há muitos en la webconferencia. Disculpen, ¿podría hablar un poquitico más alto? Que se oye sumamente bajo el volumen. Se escucha que está allí, pero muy bajo el volumen. ¿Está bajo? Sí. Sí, por favor, un poco más alto. Ok. Bom dia, aqui no Brasil ainda é bom dia. Eu sou Gil Casimiro, estou aqui representando a doutora Deli, que teve que se ausentar por um chamado de última hora do gabinete do ministro. E vou tentar brevemente aqui falar sobre o que está fazendo para implementar a prevenção combinada. Estão escutando bem? Estão escutando?
Não muito bem. No, Se no quiser muy falar bien, mais no muy perto bien. do microfone. O subirle el volumen al micrófono. Sí, se oye muy, muy lejos. Ok, ahora está mejor? Sí. Olá. Bom, como todos sabem, no Brasil nós temos uma epidemia concentrada em algumas populações, e aqui a gente denomina como populações-chave para a resposta à epidemia do HIV/AIDS, a população de gays e outros HSHs, a população trans, as trabalhadoras do sexo, as pessoas que usam álcool e outras drogas, e também as pessoas privadas de liberdade. O Brasil ele vem oferecendo tratamento universal e gratuito pelo Sistema Único de Saúde, incluindo também as infecções sexualmente transmissíveis e as hepatites virais. Desde o final de 2013, nós temos implantado a prevenção combinada no país quando o Brasil adota o tratamento para todas as pessoas. Todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS hoje no Brasil é ofertado tratamento, e também nós somos o primeiro país em desenvolvimento a ofertar essa estratégia de prevenção combinada. Até o final de 2017, nós temos 548 milhões de pessoas vivendo, 548 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS em uso de antirretrovirais. É importante ressaltar que o dolutegravir entrou para a linha preferencial de tratamento, sendo incorporado em 2016 para pacientes com falha terapêutica, exceto gestantes co-infectados TB e HIV e menores de 18 anos. Em 2018, a nossa ideia é ampliar essa oferta do dolutegravir para outras pessoas vivendo com HIV/AIDS. Sobre a PrEP, nós tivemos a última aquisição, né, da estratégia de prevenção combinada, implementada aqui em dezembro de 2017. Nós tivemos estudos demonstrativos de PrEP financiados pelo Ministério da Saúde, o que nos permitiu implantar essa tecnologia baseada em evidências científicas internacionais e também nacionais. Atualmente, nós temos 36 serviços do Brasil, estão sediados em 11 estados brasileiros e um total de 22 municípios ofertando a PrEP. Nós iremos ampliar essa oferta agora para os demais estados brasileiros, ainda faltam 16 estados, já temos uma capacitação para esses estados prevista agora para o mês de abril. E até o momento tivemos quase 1.000 dispensas, mais precisamente 973 dispensas de PrEP até o último dia de fevereiro de 2018. Com relação à PrEP, ela está disponível nos serviços de saúde do país desde 1999. Em 2010, ela foi implantada para exposição sexual. E em 2015, nós tivemos o primeiro protocolo nacional de PrEP lançado, unificando os esquemas, né? Então, nós tínhamos esquemas diferentes e nesse protocolo ele foi unificado para um único esquema terapêutico. Né? Desde 2009 até o final de 2017, nós tivemos quase 270 mil dispensas realizadas, porém, só no ano de 2017, foram 87 mil dispensas de PrEP e uma grande proporção dessas dispensas foram para PrEP sexual. É importante ressaltar que em dezembro de 2017, o dolutegravir ele passa a ser recomendado para essa profilaxia. Com relação à prova do HIV, de outras ESTs e hepatites virais, né, nós temos a testagem para o HIV, sífilis, hepatites, que podendo ser realizadas também nos serviços de atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, que são os demais serviços, para além dos serviços especializados que nós temos aqui no país. O autoteste do HIV ele também começou a ser comercializado em farmácias em todo o Brasil. Nós utilizamos uma plataforma
online, né, de internet chamada de Telelab, para capacitar profissionais de saúde. Essa capacitação ocorre à distância, em testagem rápida, e só em 2017 nós tivemos cerca de 40 mil trabalhadores da saúde sendo capacitados por meio dessa tecnologia, por meio dessa plataforma. Com relação a preservativos masculino e feminino e gel lubrificante, em 2017 nós adquirimos quase 500 mil de preservativos masculinos, 11 milhões de preservativos femininos e 45 milhões de unidades de gel lubrificantes que são dispensados, né, para todo o país. Com relação à transmissão vertical, só em setembro de 2017, o Brasil lançou a certificação para a eliminação da transmissão vertical e em dezembro a gente já conseguiu certificar o primeiro município brasileiro, foi o município de Curitiba, né? Então, o Haltegravi, ele foi colocado em 2017 como esquema preferencial para gestantes. Sobre o diagnóstico e tratamento das pessoas com infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais, nós temos uma agenda estratégica para ações em sífilis, uma agenda chamada de Resposta Rápida à Sífilis, que é um projeto inovador que visa ampliar a linha de cuidado e redes de serviço. Esse projeto ele pretende impactar de forma rápida a epidemia de sífilis, mas também criar meios de sustentabilidade dessa rede de assistência. Houve também a ampliação do tratamento para todos os portadores de hepatite C, independente do grau de fibrose, e a incorporação de mais 2 novos antivirais de ação direta em 2018. Então, todas as pessoas com HIV têm tratamento para hepatite C garantido. Com relação à imunização, né, nós temos acesso universal de vacinação para hepatite B desde 2015, um projeto de mudança para esquema rápido de hepatite B na região amazônica e a disponibilização da vacina de hepatite A para as pessoas vivendo com HIV e crianças. E em 2018, ampliamos, né, a imunização para gays e outros HSH. E também, desde 2014, incluímos a vacinação de HPV de meninos e meninas de 9 a 15 anos e de 9 a 26 anos para todas as pessoas vivendo com HIV. Com relação à redução de danos, né, nós temos uma agenda sobre prevenção combinada de redução de riscos e danos às SPs e hepatites virais para as pessoas que usam drogas, silicone industrial e hormônios. Essa agenda ela vem sendo discutida com gestores e trabalhadores da saúde nos seus territórios. Essa agenda estratégica, nós temos uma agenda estratégica que está sendo construída, desenvolvida por vários atores, com gestores, trabalhadores, sociedade civil, organismos internacionais. Ela está em fase quase final de elaboração. Ela visa ampliar o acesso à prevenção combinada, né? E a gente vem tendo reuniões constantes com todas as secretarias, outros órgãos de governo, com políticas afins, né, para essas populações chaves que eu mencionei no início da minha fala. Sobre a participação da sociedade civil, engajamento da sociedade civil, o Brasil, desde os primórdios, né, da epidemia aqui no nosso país, ele tem trabalhado conjuntamente entre o Estado brasileiro tem trabalhado conjuntamente com a sociedade civil. O Ministério da Saúde, ele constantemente dedica um esforço contínuo para a criação de mecanismos que contemplem, que estimulem e que ampliem a participação social em diversos espaços de discussão, de formulação e implementação das nossas políticas públicas. Essa participação ela ocorre por meio de fóruns consultivos, grupos de trabalhos, né, e também sobre aspectos técnicos e políticos que são necessários à formulação das diretrizes para o enfrentamento do HIV/AIDS em nosso país. Essa participação ela ocorre em conferências, conselhos. Nós temos uma comissão diretamente ligada ao gabinete do ministro, que é a CNAIDS, alguns colegas que estão participando dessa nossa conversa conhecem bem, que é a Comissão Nacional de AIDS,
E temos uma comissão específica para a sociedade civil, que é a CAMES, Comissão de Articulação com os Movimentos Sociais. Nós temos participação da sociedade civil em todas as discussões sobre prevenção, inclusive desde que nós implantamos a prevenção combinada, ampliando não só, saindo das intervenções biomédicas, mas discutindo principalmente as intervenções estruturais e comportamentais. Nós temos contado com a participação da sociedade civil. O Brasil também possibilita a participação da sociedade civil no desenvolvimento de ações de prevenção em campo pelas ONGs. Temos lançado anualmente vários editais, né, para que as ONGs apliquem projetos e desenvolvam ações em campo. Nós temos uma estratégia que foi implantada no final de 2013, uma estratégia de intervenção por pares, que é chamada de Viva Melhor Sabendo. Essa estratégia ela visa expandir a testagem do HIV por meio da tecnologia do fluido oral, e são ações que devem ser realizadas em espaços de sociabilidade dessas populações. Até o final de 2017, nós tivemos mais de 140 mil testes realizados por organizações da sociedade civil, e um dado muito importante que essa estratégia trouxe foi que 50% dessas pessoas que realizaram a testagem por fluido oral nunca tinham feito um teste de HIV na vida. Então, eu queria também falar rapidamente aqui alguns marcos históricos desse nosso trabalho que merecem destaque, principalmente para a participação da sociedade civil. Em 1996, nós tivemos a aprovação da Lei Federal 9.313, que é a lei que garante acesso gratuito e universal aos antirretrovirais disponibilizados pelo governo brasileiro, com orçamento garantido pelo Congresso Nacional. Em 2001, também se criou... Gil, desculpa. Olá. Pode vir só... Não temos muito tempo. Poderia cortar, porque precisamos ainda um speaker. Sim, por favor. Okay. Sim, em 2001, nós tivemos a criação de uma frente parlamentar mista de HIV/AIDS no Congresso Nacional. Em 2017, nós tivemos um licenciamento compulsório do Efavirense. E, mais recentemente, em 2014, tivemos uma lei federal que prevê punição à discriminação das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E agora, em 2018, a Justiça Brasileira autorizou as pessoas trans a mudarem seu nome, mesmo sem cirurgia ou decisão judicial. Então, é um pouco isso que eu tinha que falar. Obviamente, o tempo é curto, não dá para falar tudo. Espero que todos tenham entendido o meu português. Muito obrigado. Obrigado, Gil. Obrigado por a participação do último momento. Sabemos que a Adeli teve um problema. Sabemos que Adeli tuvo un problema y no pudo participar. Ahora, disculpen que nos hemos retrasado, pero tenemos la presentación breve de Edgar de ONUCIDA sobre el aspecto estructural de la perspectiva de derechos humanos. Edgar, por favor. Edgar, ¿estás allí todavía, no? Voy a averiguar, Carlos, dame un minuto. Ya, ok, correcto. Bueno, mientras esperamos a Edgar, les confirmo que esta presentación está siendo grabada y va a ser publicada, va a ser diseminada en va a ser subida a nuestra página web, subida a nuestro canal YouTube y diseminada a través de la lista de correo o entre quienes la solicitan, ¿no? De hecho, va a estar disponible. Para mí esta discusión me motiva a la posibilidad de organizar un conversatorio sobre qué es lo que nos falta más bien, no tanto lo que tenemos. ¿Ya está ahí Edgar? ¿O todavía no regresa? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ok, Edgar, adelante, por favor.
momento en que las cosas ahora sostener y hacer comentarios sobre la perspectiva de los derechos humanos, y me parece interesante porque creo que todo lo que estamos discutiendo no debemos verlo como, bueno, caprichos exóticos que demanda la ciudadanía. Como ustedes saben, la salud es un derecho humano fundamental, es asumido por los propios estados, fueron los propios estados miembros de la OEA o miembros del Concierto Internacional de Naciones Unidas que se dieron esas obligaciones. Por lo tanto, existe una infraestructura jurídica bastante prolija en relación a los derechos humanos fundamentales, entre ellos el reconocimiento de los derechos sociales y entre ellos el derecho a la salud. Entonces, la salud no se entiende en esta perspectiva solamente como el bienestar físico, mental y social, sino que también hay otras obligaciones que tienen los estados, por ejemplo, el tema de la asistencia sanitaria, entre otras, el tema de atender la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, el tema de atender, por ejemplo, la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud y la satisfacción, inclusive, de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Esto que les he leído es el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o protocolo de San Salvador, que la mayoría de los estados de América han suscrito. Por otra parte, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, que es el pacto, digamos, que llamamos universal en este contexto, que también tiene un reconocimiento específico Colegas, ¿me pueden al tema del derecho a la salud. Y Alejandra, di, por favor. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me están escuchando? No. Sí, Carlos, ¿me está escuchando? ¿De verdad que tiene problemas? Te escuchamos. Algunas personas dicen que no están escuchando. Sí, Carlos, entonces, y Maeve y Javier me están escuchando. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, entonces en el ámbito universal, que es el que llamamos el concierto de todas las naciones, también existen pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales que comprenden el tema de la salud. Y más interesantemente, son inclusivos a todos los temas que estamos hablando relacionados a la prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, y la creación de condiciones para que todos tengan asistencia médica en los servicios en caso de enfermedad. Entonces estamos hablando de una infraestructura jurídica que existe, que protege, que garantiza y que es un derecho que la gente tiene de demandar. Otra cosa interesante que a mí me gustaría agregar aquí y hacer un comentario es en relación y sostener lo que está planteando Javier en relación al derecho al PREP. El derecho al PREP no solamente lo podríamos fundamentar, lo debemos seguir fundamentando dentro del derecho a la salud, sino también en ese derecho que los estados partes del pacto han reconocido, que es el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Es decir, es un derecho incluso que nosotros hemos utilizado en cortes y en tribunales para exigir, por ejemplo, el acceso a los antirretrovirales a las personas que viven con VIH hace 20 años. Entonces, a la luz de los avances científicos, que por cierto van más rápido que incluso en nuestras dinámicas sociales de respuesta en los países, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con el PrEP, temas que tienen que ver con los microbicidas, y continuamos hablando de una epidemia, entonces nosotros estamos en el derecho de demandar como una garantía constitucional en el ámbito país, en el ámbito universal, ese acceso a los progresos de los avances científicos y de sus aplicaciones. Incluso, es muy interesante el pacto, porque el pacto hace mención de otro asunto que yo creo que es importante que sigamos discutiendo, a la luz de que ahora en la región estamos con un debate importante sobre el tema de sostenibilidad, que es el fomento del desarrollo de la cooperación. Yo creo que en mi personal perspectiva, podemos después compartir y discutir esto, hay una distorsión en la manera como estamos viendo la cooperación, y a veces la vemos y la hemos construido
no solamente como una responsabilidad de los países del sur, sino también del norte, como una relación de desiguales y como una relación en la que los estados que la reciben no la fomentan. Y no la fomentan porque no creen que eso sea necesario. Entonces, el análisis que hacemos siempre es mirar el tema de la cooperación como dependencia, cuando más bien lo deberíamos ver como una ausencia, que es una responsabilidad también internacional de los estados. Porque si no, fíjense ustedes que en la mayoría de los países los ministerios de salud cuentan con un departamento de relaciones internacionales. Las defensorías del pueblo también, y todas las instancias públicas comprenden departamentos que se dedican a esto, pero realmente no sabemos mucho de ellos ni qué es lo que hacen. Entonces, es muy interesante porque tanto las convenciones, los pactos y las constituciones en el campo de los derechos sociales, al Estado se le pone una obligación de hacer. Él no se le impone, él mismo se le impuso, perdón. Y quiero que quede claro que siempre digamos eso, porque en esa dialéctica los estados se impusieron a sí mismos esa obligación. Y esa obligación tiene que hacer algo, tienen que ejecutar una acción. Cuando se habla del derecho a la salud, por ejemplo. En el caso del derecho a la vida, con solo decir la vida es un derecho inalienable, por tanto los estados, por ejemplo, no pueden aplicar la pena de muerte, con no aplicarla el derecho se cumple. En el caso de los derechos sociales es aún un poco más complicado, porque la manera como los estados se comprometieron fue que se comprometieron a desarrollarlo progresivamente, que es de alguna manera, como hemos visto de facto, como ha ocurrido en los temas que están relacionados a la salud y los derechos de la ciudadanía. Entonces, la progresividad en la ejecución significa, bueno, que el Estado tiene que hacer planes, que el Estado tiene que precisar un presupuesto, que el Estado tiene que pasar por una burocracia más o menos densa para asignar los recursos y definir con exactitud esas intervenciones que tengan que hacerse en el área de la salud. A mí me parece que el documento era muy interesante en la identificación de las barreras estructurales. Me parece que era un tema que esperan del que yo pueda aportar algo, que es el tema, por ejemplo, de estigma y discriminación en los servicios. Sin embargo, mi gran preocupación es que todas las personas en la región sufren estigma y discriminación en los servicios. Por tanto, nosotros tenemos que buscar una vía de escape. Y yo creo que esa vía de escape, para poder, es la acción acelerada. Y lamentablemente, la acción acelerada podría entenderse en muchos casos como una separación de la vieja aspiración de la salud pública de tener servicios más integrales, pero de alguna manera hay evidencias y que están comentadas en el documento que programas o servicios que están centrados en las personas de las poblaciones clave, pues funcionan, son más ágiles y, digamos, más respetuosos de la dignidad de las personas, dado el volumen de personas que atienden diariamente. Sin embargo, el propio documento comenta sobre las limitaciones, sobre el alcance que podrían tener, por ejemplo, esos programas específicos. Yo diría también que el tema de las inequidades de género, la mayoría de los programas no funcionan en esa perspectiva y no miran las diferencias que pueda haber entre los sexos, y no solamente la diferencia, sino la diversidad. El tema de la violencia, que es muy recurrente en la región y que impide, no solamente como factor que impide la concurrencia a los servicios, un tema también que tendremos que ver cómo lo vamos a resolver, y muchas veces no es un tema del Ministerio de la Salud. El poco empoderamiento de las comunidades y de las generaciones de relevo, el tema que ya mencionaron también de las leyes punitivas que afectan los derechos humanos de las poblaciones clave, las políticas sin equidad y que son excluyentes de las personas de las poblaciones clave, y el manejo distorsionado, yo sigo viendo también ese tema, de la cooperación. Yo creo que el documento y la atención en el tema de PrEP debe llamar la atención de que continuemos analizando. Por ejemplo, el tema de desabastecimientos de antirretrovirales va a ser un tema fundamental.
las llamadas prioridades de la salud pública también, porque los estados en el concepto de progresividad de la ejecución de los derechos o la implementación de los derechos va a decir que tiene prioridades, y esas prioridades tienen que ver en el continuo salud-enfermedad. Así que ahí tenemos que tener un tema muy importante, muy grueso, de ver cómo promovemos la discusión. Yo también veo que hay una necesidad de análisis más contundente del tema de la promoción y la prevención de las ITS y el VIH. Incluso yo también creo que una barrera estructural muy importante en la región es la corrupción dentro de la administración o de las administraciones. Yo realmente estoy persuadido que la acción acelerada nos va a permitir tomar caminos por separado y con especificidad de las poblaciones a las que estamos atendiendo. Yo no sé, yo creo que va a ser necesario también tener una discusión sobre el abordaje por ciclo de vida, la promoción de la prevención para la salud sexual, que me parece importantísima, y finalmente insistir en el tema de la financiación. Y hay que mirar el contexto de la cooperación como una parte de las obligaciones de los derechos humanos que se han dado a los estados para atender la salud y los derechos sociales de la población. Yo creo que deberíamos ir progresivamente abandonando la idea de que el grado de dependencia de la cooperación es un problema. Los estados tienen que buscar fortalecerla y promoverla. Es decir, no hemos visto, por ejemplo, un fondo regional que los estados se hayan preocupado para crear. Hay otras iniciativas que podríamos decir que verifican de alguna manera, por ejemplo, los convenios subregionales de salud, que podría verificar de alguna manera la preocupación o el cumplimiento de los estados de estas obligaciones, pero creo que es necesario que se revise. Muchas gracias y espero haber aportado algunos temas para la discusión. Muchas gracias, Edgar. Creo que con esto estamos ya... vamos a cerrar porque no tenemos más tiempo. Solo quiero hacer un comentario final. Definitivamente creo que esta es una discusión que se abre, a mí me ha dado siempre la impresión, he estado durante el último par de años con la noción de que la prevención combinada es una respuesta que estamos necesitando de manera más clara en la región. Ahora siento que la prevención combinada, para abordarla en serio, implica una discusión profunda de qué es lo que están haciendo todas las partes interesadas acá, ¿no? Tiene que ver con los estados, tiene que ver con la cooperación técnica internacional, tiene que ver con la sociedad civil, con las mismas comunidades, ¿no? Un poco, de hecho, el hecho de que estén aumentando incluso los casos de alguna manera la incidencia en ciertas poblaciones, pese a que hay un tratamiento que tiene un efecto preventivo de por sí, nos indica que algo está pasando en las comunidades y que los riesgos de pronto están incrementándose. En parte eso tiene que ver con una disminución del uso de preservativos probablemente, pero de pronto hay otras influencias, hay cambios culturales que no necesariamente las comunidades han, digamos, producido de manera espontánea. Hay muchas influencias sobre la sexualidad y de pronto o sea, pueden haber intereses para que los riesgos aumenten, porque de hecho eso implica, digamos, tiene implicancias económicas en grupos que producen prevención, en fin, hay muchas cosas que uno puede pensar, y por eso creo que es importante tener un debate sobre, digamos, qué es lo que necesitamos. Entonces yo diría, yo tengo todo el interés de ver si podemos continuar de pronto con esta discusión como un debate sobre qué nos falta, ¿no? Ahora hemos visto hasta dónde hemos llegado, pero creo que necesitamos abordar el tema de qué cosa podemos hacer para cambiar un poco el panorama y si es que estamos comprometidos con una eliminación de la epidemia para el 2030, de pronto otras cosas son necesarias, ¿no? Entonces, como nos hemos prolongado, no podemos tener preguntas, pero les reitero que se ha grabado, esta discusión se va a publicar y agradezco a Maeve y a Edgar, a Javier, bueno, no pudo estar Adeli, pero Gil, y a todo el público que participó hoy día, y bueno, estaremos en contacto
espero, para una continuación de esta discusión. Muchas gracias a los ponentes y gracias a todos.